Hola, bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 7, versículo del 9 al 17. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que nos hace ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos indica. Haz que nosotros, como la Virgen María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica esa palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Después de eso miré y vi una muchedumbre grande, que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban delante del trono y del Cordero vestidos de túnicas blancas y con palmas en sus manos. San Juan, después de contemplar los 144,000 sellados, vi en el cielo una muchedumbre de elegidos de todas las naciones, incontables en número, que estaban delante del trono y del Cordero. Esta multitud innumerable simboliza a toda la Iglesia, compuesta de gentes de toda raza y de nación. El Señor había prometido a los patriarcas que en ellos serían bendecidos todos los pueblos de la tierra. Cifras en Génesis capítulo 12, versículo del 3 al 28. Los profetas también habían predicho de sus diversas maneras la incorporación de las naciones al pueblo de Dios en los tiempos mesiánicos. Por eso Jesucristo había mandado a los apóstoles a predicar el Evangelio a toda criatura. Cifras en Mateo capítulo 28, versículo 19. Y San Pablo nos dirá todavía más claramente que en Cristo no hay judío ni gentil, hombre o mujer, siervo o libre, porque todos somos uno solo en Cristo. Cifras en Gálatas capítulo 3, versículo 28. La salvación es para todos. Vemos una muchedumbre inmensa de salvados, incluso los que no pertenecen visiblemente al cuerpo de la Iglesia. La salvación es para todos. Vemos una muchedumbre inmensa de salvados, incluso los no pertenecientes visiblemente al cuerpo de la Iglesia. Hay hombres justos, por gracia de Dios, en todo pueblo, raza y nación. Hoy puede darse santos y amigos de Dios, que no pertenecen visible y totalmente al pueblo de nuestro Dios. La Iglesia visible de Jesús es actualmente una mínima parte de la humanidad. La gran muchedumbre que ve San Juan parece designar, según el versículo 14, un gran número de mártires cristianos, que vienen de la gran tribulación y ya poseen la bienaventuranza eterna. Los vestidos blancos y las palmas en las manos significan su triunfo y su felicidad celeste. Sin embargo, conviene tener presente que las túnicas blancas y las palmas pueden también ser el símbolo de todo cristiano que ha triunfado del mundo. El cristiano que ha permanecido fiel a su fe en medio de las dificultades de este mundo consigue una dificilísima victoria, que en mucho se parece a la victoria de los mártires. Además, para San Juan, la vida en el cielo es la prolongación, la expansión de la vida de la gracia recibida en el bautismo. Él contempla a los elegidos en una especie de peregrinación, de procesión hacia el cielo, en donde tendrá lugar el último acto de su largo peregrinar. Este último acto consistirá en sumarse al coro celestial de todos los elegidos para alabar a Dios por toda la eternidad. Por eso, en la perspectiva joánica, la Iglesia militante y la triunfante vienen como a identificarse, a sobreponerse frecuentemente. Esta es la razón que nos ha movido a identificar la muchedumbre innumerable en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, con los 144,000 siervos de Dios sellados en la frente de los versículos precedentes. Clamaban con grande voz diciendo: Salud a nuestro Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La inmensa turba toma parte juntamente con los espíritus celestiales de la gran liturgia del cielo, en el sacrificio de alabanza, el más grato al Señor. En su acción de gracias entonan un cántico en el que se reconoce que la salvación de que gozan la han recibido del que está sentado en el trono y del Cordero, porque estos son los únicos que la pueden dar.
El cántico de alabanza va dirigido a ambos, con lo cual confiesan su unidad y, hablando en lenguaje teológico, la consubstancialidad del Padre y del Hijo. La expresión salud a nuestro Dios parece ser la traducción de Hosana de los judíos, que era empleado especialmente en las manifestaciones religiosas de la fiesta de los tabernáculos. Las miradas de ángeles que están en trono al trono de Dios, los 24 ancianos y los 4 vivientes se unen a la aclamación de los mártires postrándose en tierra y respondiendo un solemne amén. Bendición, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Luego entonan una doxología de alabanzas a Dios que consta de 7 términos, versículo 12. Con el septenario de plenitud y totalidad se celebra la sabiduría y el poder divinos, por haber hecho triunfar a tan inmensa multitud. En primer lugar es la bendición que le ofrecen todas las criaturas. De este colosal cántico de bendición de toda la creación tenemos un eco lejano en el canto: bendecid todas las obras del Señor al Señor. Después de la gloria, es decir, la manifestación de la grandeza de Dios, que invita a la alabanza, a la cual está llena toda la tierra. La sabiduría que el mismo Dios pregona en el libro de Job, describiéndonos las maravillas de la creación, en el que resplandece la sabiduría del Creador. La acción de gracias, la cual es debida a Dios por los innumerables beneficios que derrama en todas las criaturas, especialmente en todos los seres racionales, a quienes hace participantes de sus propias bienaventuranzas. El honor es el reconocimiento de la excelencia de una persona, y quién más excelente que Dios, y a quién es más debido el reconocimiento de esta excelencia. Finalmente, la fortaleza, o mejor la fuerza, con que se subyaga a cuantos se le oponen sometiéndolos a su ley, conviene de modo especial a aquel que es llamado Todopoderoso. Todos esos atributos los posee Dios, no por algún tiempo determinado, sino por los siglos de los siglos. Así los cielos y la tierra, los ángeles y los hombres se juntan en esta solemnísima liturgia celeste para aclamar al Dios soberano, al que está sentado en el trono y al Cordero. Tomó la palabra uno de los ancianos y me dijo: estos vestidos de túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde vinieron? Le respondí: Señor mío, eso tú lo sabes. Y me replicó: estos son los que vienen de la gran tribulación, y lavaron sus túnicas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extiende sobre ellos su tabernáculo. A continuación, San Juan va a determinar mejor quiénes son los que forman esa muchedumbre. Y en un diálogo entre uno de los 24 ancianos y el vidente de Patmos, muy propio del estilo apocalíptico, aquel le responde: estos son los que vienen de la gran tribulación, y lavaron sus túnicas y las blanquearon en la sangre del Cordero. La gran tribulación que se habla aquí no es precisamente la de los últimos tiempos, es decir, la del juicio final, sino que probablemente se refiere a la persecución de Nerón, tipo de todas las persecuciones antirreligiosas de todos los tiempos. La muchedumbre vestida de túnicas blancas, lavadas en la sangre del Cordero, no comprende únicamente en los mártires de la persecución de Nerón, sino también de todos los fieles purificados de sus pecados por el bautismo. El sacramento del bautismo recibe de la sangre de Cristo la virtud de lavar y purificar las almas. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 5 al 6. El cristiano, que recibe por el bautismo la gracia de Dios, posee ya en sí mismo toda la vida. Vive la vida de la gracia, que es comienzo de la vida eterna, aún en medio de las tribulaciones de la vida presente. Después vendrá la plena expansión de esta vida en el cielo. Así entendió este pasaje, se explica bien la expresión un tanto extraña: lavaron sus túnicas y las blanquearon con la sangre del Cordero. Es la sangre de Cristo que lava y purifica las almas de los pecados contraídos. Esta metáfora de la sangre de Cristo que blanquea quitando los pecados se encuentra en otros lugares del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 9, versículo del 7 al 12.
Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. La imagen del Apocalipsis debe de provenir del Éxodo, capítulo 19, versículos del 10 al 14, y de Génesis, capítulo 49, versículo 11. La felicidad celestial de los bienaventurados es concebida como una liturgia continua, en donde las almas ejercen día y noche su sacerdocio delante del trono de Dios dentro del templo celeste. En la plena expansión de la idea que ven los cristianos un reino de sacerdotes. El Dios omnipotente que está sentado en el trono extenderá sobre ellos su tienda para protegerlos de las inclemencias del tiempo. Yahvé es presentado como un anciano beduino, que acoge con suma hospitalidad a los viajantes fatigados por el largo caminar a través del desierto de este mundo. Con la venida de Cristo a este mundo, Dios montó su tienda entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14. Ezequiel capítulo 37, versículo 37. De la misma manera que Dios protegió a Israel en el desierto con su sombra protectora, así también ahora protegerá a sus elegidos, habitando en medio de ellos. Éxodo capítulo 33, versículo 14 al 18. Éxodo capítulo 34, versículo 9. Pero en la habitación indefectible y eterna de Dios entre los suyos, solo tendrá plena realización en el cielo. Allí los elegidos gozarán de una salud plena y perfecta, pues Dios los librará de todas las miserias de la presente vida. Ya no tendrán hambre ni tendrán sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ardor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a las fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No tendrán hambre ni sed, ni sufrirán los ardores del sol, ni el dolor ni la tristeza. El mismo Cristo los apacentará como pastor y los conducirá a las fuentes de la vida eterna, pues Jesucristo es el camino verdadero y el único para ir al Padre. Juan capítulo 6, versículo 47. Él es la fuente de la vida. Juan capítulo 4, versículo 10. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. El profeta Isaías se había expresado ya en términos casi idénticos. No padecerán hambre ni sed, calor ni viento solano que los aflija, porque los guiará el que de ellos se ha compadecido y los llevará a aguas manantiales. Isaías capítulo 49, versículo 10. En el Antiguo Testamento es frecuente comparar a Yahvé con un pastor que apacienta sus ovejas y las conduce a una majada, lugar en donde se recoge el ganado y los pastores por la noche. Isaías capítulo 40, versículo 11. Jesucristo se llama a sí mismo el buen pastor, que conoce a sus ovejas y las defiende de los lobos rapaces. Juan capítulo 10, versículo 14. Hebreo capítulo 13, versículo 20. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25. Es también la fuente de la vida sobrenatural para todos los que creen en Él. Cifras en Juan capítulo 4, versículo 14. Dios y el Cordero habitarán entre sus ovejas, entre sus elegidos, y serán su templo, su sol y su protección. El mismo Dios enjugará las lágrimas de sus ojos, es decir, que los consolará y ya no permitirá que sufran más. Isaías, al hablarnos del festín mesiánico que Yahvé dará a Sión a todos los pueblos, también da realce a la idea de felicidad que experimentarán todos en aquellos tiempos, diciendo: preparará Yahvé Sebaot para todos los pueblos en este monte un convite de manjares enjundiosos, un convite de generosos vinos, manjares sustanciosos y gustosos, vinos generosos con solera. Y destruirá la muerte para siempre, y enjugará al Señor las lágrimas de todos los rostros, y alejará el oprobio de su pueblo, lejos de toda tierra. Isaías capítulo 25, versículo del 6 al 8. Dios en el Apocalipsis es el Dios de majestad y de poder, el que aparece en el trono de gloria. Dios Padre tiene en sus manos la historia, y por eso no debe existir razón de temer. Dios ofrece la certeza de su mano protectora a los que creen en Él. Estas figuras tan dulces y emocionantes que simbolizan la felicidad escatológica reaparecerán en los últimos capítulos del Apocalipsis.
Y con esto terminamos el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, denle a la campanita para recibir todas las notificaciones, compártanla con sus amigos y nos vemos en el próximo video.